Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos cuánto cobró Sean William Scott por dar vida a Stifler en American Pie. Comencemos. Un gran éxito, pero un sueldo exiguo. Julio de 1999 iba a ser testigo del inicio de una de las sagas cómicas adolescentes más famosas de la historia, American Pie, de la mano de los hermanos Weitz, Paul y Chris. A pesar de personajes como Finch, Jean o Michelle, una sola película bastó para dejar claro que el auténtico protagonista de la saga era Steve Stifler, a quien daba vida a Sean William Scott. $8,000. Con una recaudación de $235 millones en su primera entrega, cabría pensar que el actor se llevó un buen pico como estrella que más brilló en esta irreverente cinta, y la realidad fue bien distinta. Fueron $8,000, que era mucho dinero para mí entonces, y 5,000 o 6,000 de ellos los destiné a un Ford Thunderbird, comentaba Sean William Scott a Deadline. Le compensaron en las secuelas. Por suerte para él, las secuelas venideras sí fueron más lucrativas para el actor. De hecho, solo por American Reunion, en American Pie del reencuentro del 2012, ya se llevó $5 millones, y menos mal que este papel le permitió ingresar mucho dinero, porque Sean William Scott acabó encasillado en el papel y su carrera no terminó de despegar como apuntaba. American Pie y el siglo XXI. No es que creyera que Martin Scorsese me iba a llamar para su próximo proyecto. Entendí que ese tipo de películas no eran para mí. Solo habría distraído a la audiencia. Estaba encasillado, pero también era afortunado por haber hecho reír a la gente, comentaba en Deadline. Del anonimato al estrellato global. Los protagonistas de la cinta, desconocidos para el público en su gran mayoría, se convirtieron en estrellas globales de la noche a la mañana, pero el personaje de Stifler pasó de la fama a ser un ícono de la cultura pop, a la altura de Steve Urkel o Mitch Buchanan. Jóvenes con talento y encasillados. Y eso que en el proyecto había gente como Jason Biggs, Alyson Hannigan, Mena Suvari, Tara Reid, Chris Klein. La nueva generación de intérpretes que apuntaba a dominar el Hollywood del nuevo siglo, pero por encima de todos hubo un nombre que se erigió como la cara visible de la franquicia, Sean William Scott, es decir, Stifler. Los dos protagonistas de la saga. A sus 23 años, el actor construyó un personaje icónico, descarado, pervertido, divertido, insoportable e hipnótico. Era el auténtico protagonista y roba escenas de la película, junto a Noah Levenstein, interpretado por Eugene Levy. Una saga basada en los Stifler. El protagonismo de Stifler fue de tal calibre que la saga posterior siempre tuvo al propio personaje o algún familiar como protagonista, y hablamos de 9 películas en las que, salvo en la última, Girls Rolls, un Stifler llevaba la voz cantante de la cinta. Iba a arrasar, pero el guión era un caramelo al que Sean William Scott supo dar forma y sabor para que el público lo adorara. El actor estaba llamado a ser The Next Big Thing en Hollywood, pero más de 20 años más tarde queda claro que eso nunca pasó. Muchos guiones, pero malas decisiones. Y eso que le llovieron los guiones y las propuestas, algo que le permitió encadenar hasta 14 películas en los primeros 5 años del siglo. Eso sí, no estuvo demasiado acertado en la toma de decisiones. Despedazado por la crítica. Sus películas no acertaban y eran destrozadas por crítica y público. Por poner algún ejemplo, Colega, ¿dónde está mi coche?, del año 2000. Este tiene un 17% en Rotten Tomatoes y un 5.5 en IMDb, mientras que El Monje se quedó en un 23% en Rotten Tomatoes y un 5.5 en IMDb. Tropiezos en taquilla. Lo más duro para Sean William Scott es que el público tampoco respondió en taquilla. El caso más flagrante fue la película El Monje del 2003, que recaudó $37 millones, pero había costado 52 millones, sin contar la inversión en publicidad. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y su estrella se apagó. Con un Hollywood implacable, la estrella de Sean William Scott no solo empezó a declinar, sino que el actor comenzó a ganarse fama de atraer la mala suerte. Proyecto que tocaba, proyecto que hundía. La salvación llegó del frío.
Así las cosas, Sean William Scott optó por pasarse al mundo del doblaje, donde le fue mucho mejor. Se enganchó a la saga Ice Age, poniendo voz a Crash hasta en 4 ocasiones. Nunca dejó de trabajar. A la legendaria saga animada se fueron sumando doblajes de videojuegos y alguna TV movie menor que le mantuvieron en el negocio. El problema, Sean William Scott iba desapareciendo y el mundo seguía sin saber su nombre. Una década después, Sean William Scott seguía siendo Stifler. De Stifler a Sugar Daddy. Sean William Scott había pasado de ser el perfecto teenager que estaba en forma, tenía un don para la comedia y su rostro era reconocible, a pasar a los 40 años con el San Benito de actor de comedia teenager. Eso sí, mantenía intacto su atractivo y su planta de modelo perfecto de Tommy Hilfiger. Forever Stifler. Sean William Scott se había estifleado, algo que también le pasó a su compañero Jason Biggs, quien será por los siglos de los siglos el amante de tartas Gene Levenstein. Acomodado en la comedia, el actor no quiso salir de su zona de confort cuando tuvo la oportunidad, abrazó la comedia y la aventura, y Hollywood lo devoró. Salto al vacío sin red. Cuando lo hizo allá por 2014 con el drama Antes de partir, era demasiado tarde. Tampoco ayudó la poca repercusión que tuvo la cinta, en donde, por cierto, fue dirigida por Courtney Cox. Un tipo excepcional. Y eso que todo el mundo que ha trabajado con él asegura que es un profesional espectacular, un actor excelente y un tipo encantador en el set. Going to Rehab. Yes, yes, yes. Pero claro, ser un gran actor y un tipo agradable no está reñido con tener ciertas adicciones. En marzo del 2011, según recogía TMZ, el actor pasó 30 días en rehabilitación. ¿De qué se rehabilitó? Nadie lo sabe con certeza. La televisión al rescate. Eso sí, parece que en los últimos años ha sabido recuperar el pulso a su carrera, aunque con matices, algo a lo que ayuda el hecho de que haya millones de plataformas grabando cientos de series al año. Arma letal y con mala suerte. Así es como Sean William Scott acabó en la versión televisiva de Arma letal, dando vida a Wesley Cole. Eso sí, entró en la tercera temporada, sustituyendo a Cline Crawford, y esa fue la última temporada que se emitió de la serie antes de ser cancelada. La fama de atraer a la mala suerte tarda mucho en irse. Padre Joe. Welcome to Flatch. Una serie rodada en falso documental que sigue la vida de los peculiares habitantes de este pequeño pueblo y en la que Sean William Scott dio vida al Padre Joe, el cura del pueblo. ¿Stifler con sotana? Stifler con sotana, así es. ¿Cuál es el problema? Que 22 años después, el Padre Joe de Welcome to Flatch sigue siendo Stifler para millones de personas. Y eso, amigos, salvo que seas Mr. T, penaliza en Hollywood. Dicho lo cual, nunca imaginamos llegar a ver a Stifler con sotana. Ha merecido la pena esperar. Ahora, ¿qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!